Muy buen día, estimados compañeros de la zona 554 y demás colegas que se dan el tiempo de observar este video que tiene como finalidad compartir el proceso que estamos desarrollando para la elaboración del programa analítico. Como es bien sabido, en las tres sesiones anteriores de Consejo Técnico Escolar se han elaborado los esbozos de los tres primeros campos formativos. En esta séptima sesión vamos a tener la oportunidad de continuar la elaboración del esbozo general del programa analítico con la culminación del último campo formativo, que es del humano y lo comunitario. Les vamos a presentar la forma en cómo hemos estado estructurando una propuesta que nos sea funcional y que sobre todo sea acorde a los lineamientos, a las orientaciones que nos está marcando desde el ámbito federal, pero también desde las orientaciones estatales. Bueno, voy a empezar entonces compartiendo un resumen que hacemos de lo que nosotros desde la zona consideramos como elementos que deben de estar integrados en el programa analítico como tal. Y no solamente lo que nosotros consideramos de forma particular, sino también basándonos en los documentos rectores, que aunque están en proceso de construcción, sí son las orientaciones generales que se nos están brindando para elaborar estos programas analíticos de cada uno de los campos. Pues bien, recordemos que el Consejo Técnico Escolar analiza el mapa general de contenidos de cada fase para establecer las posibles articulaciones entre los contenidos de cada campo formativo, por grados y fases. Se dará un proceso de construcción y selección de las situaciones problema. Estas deben de partir del entorno inmediato, deben ser nacionales, deben ser locales, deben de basarse incluso en cuestiones globales. Ahí en la pantalla ustedes podrán ver algunos ejemplos que pueden incluir cada uno de estos ámbitos de acción. Asimismo, deben de estar relacionadas intrínsecamente con los ejes articuladores. El colegiado empieza a reflexionar y diseña la manera de abordarlos. Esto es a través de la puesta en práctica de metodologías activas, de metodologías en las cuales los jóvenes, los alumnos, más que ser receptores, sean los propios gestores de las soluciones. Finalmente, se asienta en un documento en el cual no solamente integra los contenidos, sino también las sugerencias de las estrategias didácticas que el mismo colectivo socializa y vislumbra como el camino que les interesa recorrer para atender esas situaciones problema. ¿De dónde voy a obtener los contenidos? Los contenidos los puedo construir, los puedo estructurar, los puedo proponer, los puedo ya seleccionar y definir en tres formas distintas. Primero, van a ser los contenidos textuales que se sacan del programa sintético. Un segundo tipo sería bajo un proceso de contextualización, esto es, del programa sintético, del texto como viene como tal, yo lo puedo adaptar a mi realidad. De tal manera, por ejemplo, si uno de los contenidos hablara, por ejemplo, del clima en el mundo o de los diferentes climas del mundo, yo en ese proceso de contextualización le voy a dar más realce al tipo de clima que está presente en mi localidad, ya sea en el municipio o en el mismo estado. También puede haber un tercer tipo de contenido, que es aquellos que no están incluidos en el programa sintético, pero que sin embargo, dentro de mi necesidad muy específica de mi centro de trabajo, voy a considerar como relevante. Posteriormente a que tengo mis contenidos, pues me voy a dar a la tarea de escribir un problema. Esto no es algo nuevo. Las y los docentes ya contamos con experiencia en la identificación, descripción y redacción de problemas.
Tan solo hay que pensar, hay que recordar lo que ya hemos hecho desde hace varios años, cuando todavía se denominaba Ruta de Mejora Escolar, donde ya habíamos tenido unos primeros acercamientos sobre cómo se define una problemática. Actualmente elaboramos lo que es el proyecto escolar de mejora continua. Ahí también tenemos documentos rectores que nos ayudan a ir estructurando metodológicamente de los primeros pasos para construir un proyecto, que es definir un problema. En esta pantalla ahorita que estamos observando, vemos ejemplos de cómo se puede escribir un problema. Se los dejo simplemente para que ustedes puedan observarlos, puedan ir identificando qué elementos mínimos deben de contener esa descripción de la problemática para poder decir que es algo que está afectando socioeducativamente a la escuela y de la cual nosotros podemos, pues, hacernos cargo desde el ámbito pedagógico. Es así que el proceso sugerido sería tener mis situaciones problema, hacer el bosquejo de mis mapas de contenidos, definir cómo se puede abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje y esto asentarlo en un documento. Recordemos que desde que se inició con el esbozo del programa analítico en cada uno de los campos formativos, nos mencionaba que los elementos mínimos indispensables que deben de contener son los que ustedes ven ahorita en la pantalla. Primero, sería una contextualización o secuencia de contenidos que se construye a partir del programa sintético. Posteriormente, una incorporación de una problemática, un tema o un asunto comunitario que sea susceptible a abordar con esa selección de contenidos, la consideración de uno o de más ejes articuladores. Estos contenidos debo de pensar una distribución que yo voy a hacer a lo largo del ciclo escolar, es decir, una temporalidad que no es otra cosa más que delimitar de qué fecha a qué fecha yo voy a querer estar abordando tales contenidos. También se nos sugiere que uno de los elementos que debe contener el programa analítico, pues, son orientaciones generales, orientaciones didácticas que nos permitan ir pensando cómo podría abordar tales contenidos. Esto vale la pena especificar que no es planear, no es entrar en el plano didáctico, sino simplemente ver una opción bajo la cual yo pudiera atender el abordar pedagógicamente, didácticamente, esos contenidos como tal. También se nos sugiere, pues, incorporar algunas formas de evaluación desde el enfoque formativo que nos ayude a ir valorando esos contenidos que nos proponemos abordar. Hay que puntualizar lo siguiente: no hay un formato único. Cada uno de los colectivos va a decidir la forma más adecuada para organizar su programa. El ejercicio que vamos a hacer en el transcurso de este video tiene como propósito simplemente mostrar una forma en cómo se puede organizar la información. No, no pretende decir que el formato o los puntos que nosotros hagamos o el orden bajo el cual lo tenemos estructurado es como debe de ser. Simplemente es un compartir el proceso que se está realizando por parte de los colectivos del equipo de supervisión aquí en la zona escolar. Dos, el programa analítico es un mapa general de contenidos que se abordarán en el ciclo escolar. No va a ser la planeación. Aquí en este documento del programa analítico basta con mapear, con mostrar, con organizar la forma, la secuencia bajo la cual nosotros vamos a organizar los contenidos que nos proponemos abordar durante el ciclo escolar. El programa analítico es un documento sencillo. Tiene como finalidad organizar los contenidos de forma esquemática. Y al decir sencillo, pues entre más simple lo podamos hacer, más
accesible en su comprensión, pues más estaríamos abonando a este punto. Por último, el colectivo va a revisar continuamente el cumplimiento del programa analítico que el mismo colectivo construyó. Esto con la oportunidad de realizar ajustes sobre la marcha. Cada sesión de CT pues van a tener momentos en el cual pues, van a poder revisar cómo van en el avance programático que, vuelvo a repetir, el mismo colectivo definió. ¿Ok? Bien. Dicho esto, les mostraría una forma en cómo se puede ir haciendo la construcción de el programa analítico del campo formativo de lo humano y comunitario. Para hacer este paso, es importante que la escuela ya cuente con el análisis del contexto socioeducativo de la escuela o lectura de la realidad, que es el primer plano del proceso de codiseño como tal. Recordemos que el proceso de codiseño es hablar de forma general de todo el proceso. No es un paso en sí, no es una sola acción, sino es todo el proceso en conjunto. Entonces, teniendo ya nuestra lectura de la realidad, vamos a ir definiendo problemáticas que están presentes en mi comunidad, o en mi escuela, o hasta incluso en mi grupo muy específico. Es así que a manera de ejemplo, pues una forma de organizarlo es tener los problemas y con qué campos formativos los puedo atender. En este caso, tendría una primera problemática ya identificada y sé que desde este campo formativo es susceptible de abordar. Esta primera problemática la podría pasar en un instrumento como el que ustedes ven en pantalla. El instrumento me sirve para organizar la información que necesito abordar. ¿Sí? Me va a permitir ir visualizando los contenidos que yo voy a poder abordar o voy a poder trabajar para resolver un problema real que tiene la comunidad educativa. Las tres áreas que conforman el campo formativo del humano y comunitario son tecnología, tutoría o educación socioemocional y educación física. Este instrumento me pide, bueno, no me pide, sino que me permite seleccionar hasta 3 contenidos de cada una de estas disciplinas que me ayuden a atender esta problemática. Es así que viendo la problemática, pues nos habla sobre unas condiciones de la salud, algunas condiciones de la alimentación y cómo esto puede incluso afectar al desarrollo físico, cognitivo del muchacho, hasta cuestiones que tienen que ver con su desempeño escolar, asistencias e incluso riesgo de deserción. Es así que en tecnología yo ya tengo aquí mis contenidos pregrabados y me doy cuenta que en tecnología tengo hasta 8 contenidos que pudiera abordar durante todo el ciclo escolar. Entonces, al leerlos, pues yo me puedo dar cuenta cuál de ellos me puede ser útil para atender la problemática. Por ejemplo, puedo yo seleccionar uno de los primeros que sería este, usos e implicaciones de la energía en los procesos técnicos. Otro contenido podría ser factores que inciden en los procesos técnicos. Y uno más podría elegir procesos técnicos como tal. Serían los contenidos 3, 4 y 5. Para saber cuál es la intención de cada uno de los contenidos, pues junto con mi colectivo podría analizar algunos de los aspectos del programa sintético que me ayude como a tener más claridad de los alcances de cada uno de estos contenidos. En particular, podrían ser los procesos de desarrollo de aprendizaje. En tutoría, vería 2 o 3 contenidos que me ayuden a atender la problemática. Aquí podría ser identidad y sentido de pertenencia,
Uno más podría ser construcción de un proyecto de vida y otro más, intereses, habilidades y necesidades personales. El orden va a depender de la noción que tenga el mismo colectivo sobre cuál o cómo les gustaría estar abordando estos contenidos. Por ejemplo, aquí, pues digo, antes de entrar a la construcción de proyecto de vida, a mí me gustaría atender los nuevos intereses o habilidades personales de los jóvenes. Entonces aquí pondría primero ese contenido y ya después pondría el contenido de construcción de proyecto de vida. Por último, entraría a definir los contenidos de educación física. Entonces, son solamente 5 contenidos para todo el ciclo escolar. Yo podría comentar junto con mi colectivo que el primero que necesito para disminuir las cuestiones de sobrepeso, de obesidad y pues mejorar las condiciones de nutrición de aquellos que están en un estado de peligro de desnutrición, pues empezar con estilos de vida saludable. Posteriormente, pues trabajar con estilos de vida, no potencialidades cognitivas, expresivas y por último, interacción motriz. Teniendo estos 3 contenidos de cada una de las áreas, pues yo podría decir, ya con estos 9 contenidos bajo esta forma que lo estoy organizando, me da para atender esta problemática. En cada una de ellas estaría yo pensando en un eje articulador que estaría relacionado, estaría siendo parte esencial de la forma en cómo voy a abordar esta problemática. Entonces, pondría algunos de ellos, visualizando lo que quiero conseguir a la par de forma transversal de que estoy abordando los contenidos, estoy trabajando ejes articuladores. Un aspecto que a lo mejor no viene en las orientaciones que se nos dan a nivel federal ni estatal es el perfil de egreso. Aquí en la zona hemos decidido considerarlo porque es parte esencial de lo que los maestros debemos de dominar. Es decir, lo que yo hago en las aulas, los contenidos que estoy abordando están abonando al cumplimiento del perfil de egreso. Es así que yo puedo seleccionar, pues, alguno de los rasgos del perfil de egreso que más se relacionan con este campo formativo que me den un, como un, que sea como la brújula que me diga, estamos en buen camino, estamos logrando lo que queremos conseguir porque estamos abonando al perfil de egreso. Entonces, puedo, este, seleccionar, por ejemplo, el rasgo 6. Ya sé que estos contenidos me están abonando a este rasgo. La metodología que yo utilizaría para vincular estos primeros contenidos, pues podría ser algo o como ya se nos ha propuesto en las sesiones anteriores o desde la fase intermedia de este taller que tuvimos intensivo en el mes de enero, que es lo que son las metodologías activas o metodologías sociocríticas. Entonces puedo pensar que para abordar estos 3 contenidos, pues algo que me puede ayudar, pues es un aprendizaje basado en retos o después se utilizaría una metodología distinta como un estudio de caso e incluso, si no lo permitiera nuestras habilidades o el conocimiento, pues un proyecto STEAM. Entonces, para cada uno de estos contenidos, pues yo ya tendría una metodología propuesta. Esto es flexible, no quiere decir que a fuerzas me tenga que remitir a esto, sino que en el proceso que tenemos de planeación nos va a permitir ir previniendo algunas formas de cómo me gustaría estar abordando los contenidos. En evaluación formativa va a pasar lo mismo. Puedo ya elegir una técnica
que me sirva para pensar cómo voy a valorar los aprendizajes que van logrando los estudiantes. Entonces, basándonos en las propuestas de la evaluación desde el enfoque formativo, sabemos que hay cuatro técnicas generales y en cada una, pues yo puedo incluso remitirme a una sola de ellas o utilizar una, dos o tres distintas. ¿Sí? Ahí está. Por último, viene un ejercicio de hacer una aproximación de cuánto tiempo me gustaría estar utilizando para abordar cada uno de estos contenidos. Sabemos que el ciclo escolar pues, se divide aproximadamente en 10 meses, más o menos días. Sabemos que aquí hay tres problemáticas que yo puedo utilizar o cuatro, cinco. Entonces, junto con mi colectivo voy a definir cuánto me gustaría estar utilizando para cada uno de estos espacios. Es así que aquí yo, junto con mis compañeros, podría decir, en esta actividad, pues nos vamos a llevar un mes. O también lo puedo definir por semanas, me voy a llevar 4 semanas, o incluso cuántas sesiones me puedo llevar. Es decir, ¿no? Pues son aritméticamente para nivel de secundarias técnicas, pues puedo decir, esto me va a incluir, pues son 2 clases por semana. Son en un mes, son 8 clases, más una de tutoría, son otras 4 clases, son 12 clases, más otras dos de tecnología, pues me puede llevar hasta 16 sesiones o clases. Entonces, ya sé que yo voy a tener 16 sesiones más o menos, vuelvo a repetir, esto es lo que cada colectivo determine que me va a llevar para que desarrolle estos contenidos ya en una forma ya práctica, ya entrando al plano didáctico con mis alumnos. Si ustedes observan este ejemplo que se está construyendo, estaría con esto ya trabajando lo que es un primer periodo, aproximadamente 3 meses. Podría echar mano de otra de mis problemáticas y decir, bueno, de esta problemática que ya la he definido desde que hice mi lectura de la realidad, ya la tengo bien, bien identificada y entonces seguir. En mi primer periodo ya abordé los contenidos 3, 4 y 5. ¿Los puedo repetir? Sí, los puedo repetir con otro grado de profundidad, otro grado de tratamiento, o puedo optar por otros contenidos que estén más vinculados con esta problemática que estoy este, vivenciando. ¿Sí? Entonces, puedo seleccionar otros contenidos aparte, pueden ser dos, pueden ser tres. Aquí la temporalidad me va a permitir como ampliar el periodo que yo mismo o junto con mi colectivo estoy determinando para abordar tales contenidos. El proceso seguiría siendo similar. Estaría seleccionando mis contenidos que me están sirviendo o me van a ser de utilidad para atender la problemática en cada una de las asignaturas que conforman el campo formativo y realizar todo este ejercicio. Esta herramienta, la La ventaja que nos da es que nos permite de manera ágil, de manera ya sistemática, ir organizando la información como, como tal. Bien, con este ejemplo espero ustedes puedan tener la oportunidad de tener un referente de cómo se puede organizar la información. Vuelvo a repetir, no es un formato único, simplemente es un ejercicio de exploración, de acercamiento,
ustedes junto con sus colectivos van a tener la oportunidad de mejorar, ¿no? De proponer otras alternativas, de tal manera que si en los momentos que nosotros podamos coincidir, no lo comparten, este proceso va a ser mucho más enriquecedor. Para el equipo de supervisión, nos fue muy relevante vincularlo, sobre todo en este campo formativo, porque estamos hablando de la tecnología y desde la misma propuesta didáctica dice que la tecnología debe de ponerse al servicio, debe de transformar la forma en cómo se analiza, en cómo se interactúa, de tal manera que nos facilite los mismos procesos de la vida cotidiana. Una forma de vivenciarlo, primero nosotros como maestros, es utilizando las herramientas que tenemos para que las cosas se nos hagan más sencillas. De esa manera esperamos también, a través del ejemplo, influir en que los alumnos vayan analizando cómo está sus problemáticas reales y que también hagan uso de distintas habilidades, de distintos saberes, de distintos conocimientos que les ayude a hacer más fácil, a facilitarles más los procesos que están viviendo. Bien, por nuestra parte, pues es todo. Nos gustaría mucho y les agradeceríamos que nos compartan también sus formas en cómo están estructurando los programas analíticos, cómo están visualizando estos elementos, de qué manera están interpretando ustedes las propuestas, las orientaciones, de tal manera que al escucharlos, a observar su trabajo, pues nos enriquezca y vayamos obteniendo mejores aprendizajes. Muchísimas gracias. Me despido de ustedes, los compañeros de la zona 554. Estamos a su servicio para compartir y continuar aprendiendo. Muchísimas gracias.